Hola, hoy vamos a ver la unidad 4, la estructura política de la federación. Es un tema muy importante, muy interesante, pues nos muestra una panorámica de nuestra constitución política vigente. En primer término, vamos a ver la breve historia del federalismo. El Estado mexicano es un Estado específico con existencia y vida diferenciadas en el orden internacional. Los principales antecedentes del federalismo mexicano son la Constitución Federal de Estados Unidos de Norteamérica y las instancias locales de gobierno y administración creadas dentro de la monarquía española a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Primero como parte de las reformas borbónicas y después a partir de la Constitución de Cádiz. El federalismo nace con el Plan de Casamata en 1822, gracias a Santa Anna. Los Estados Unidos de Norteamérica se construyeron a partir de 13 colonias autónomas que dieron una federación hasta el final. En primera fue una confederación. Decidieron unirse en esa confederación y posteriormente es la actual federación que conocemos. Los países hispanoamericanos surgieron del desmembramiento de los virreinatos y de las capitanías generales en los que estuvo organizado el antiguo imperio español. Los tres poderes de la federación. La estructura orgánica inmediata estatal desarrolla su actividad de acuerdo con el contenido propio de las funciones atribuidas a órganos inmediatos, y así, en la vida del Estado, en el desarrollo de su actividad, encontramos las siguientes funciones fundamentales. En toda organización estatal tiene que existir una actividad encaminada a formular las normas generales que deben de regir y estructurar al Estado. Sería la función legislativa. En segundo término, reglamentar las relaciones entre Estado y los ciudadanos entre sí. Necesariamente en todo Estado existe pues esta función legislativa. Además, el Estado debe de tener una función encaminada a tutelar el ordenamiento jurídico, definiendo la norma precisa que aplicar en los casos particulares. Esta es la función jurisdiccional, dirime controversias, que surjan de la aplicación de las leyes. Para promover la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y fomentar el bienestar y el progreso de la colectividad y encargarse de la administración pública y del gobierno, estamos ante la función ejecutiva. Los tres poderes de la federación son pues el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estos se encuentran establecidos por nuestro artículo 49 constitucional vigente. El poder ejecutivo descansa en una sola persona denominado presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ocupa su cargo por un periodo de 6 años, es electo por el voto directo y secreto del pueblo mexicano. En el artículo 83 establece el principio de la no reelección absoluta. Y vemos que el artículo 89 nos dice cuáles son sus facultades. Así pues, el título tercero, capítulo tercero, nos habla del poder ejecutivo, del artículo 80 al 93 constitucionales. El artículo 81 al 93, porque el 94 ya habla de lo que sería el poder judicial, nos dice que el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, que será el presidente de los Estados Unidos mexicanos, presidente de la República. Es electo en forma directa, secreta, por mayoría, durante 6 años ocupa su cargo, y para ser presidente se requiere ser mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos, no ser ministro de ningún culto, no estar en servicio activo en el ejército, tampoco no ser alto funcionario público, a menos que se separe 6 meses antes de la elección. Son facultades del presidente de la República las que establece el artículo 89.
Principalmente son organizar y dirigir la política y administración pública a través de las secretarías de Estado y otras dependencias, promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, nombrar a los secretarios de Estado, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con aprobación del Senado, intervenir en la designación de los ministros de la Suprema Corte y los magistrados de los tribunales federales, nombrar a los agentes diplomáticos, cónsules generales con aprobación del Senado, declarar la guerra, etc. El Poder Legislativo, por su parte, es el encargado de aprobar las leyes que regirán a toda la República Mexicana. Los congresos de los estados, los congresos locales, están integrados únicamente por diputados locales, quienes se abocan a la creación, modificación, derogación o abrogación de las leyes de sus correspondientes entidades federativas, entre otras tareas. El Poder Legislativo lo integra la Cámara de Diputados y de Senadores a nivel federal, denominado Congreso de la Unión. Y el artículo 50 nos dice que se deposita en el Congreso General y que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Del artículo 50 al 79 se van a detallar los pormenores respecto a este poder. Tiene facultad de elaborar leyes. En México, el Poder Legislativo se deposita en este Congreso General o Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Senadores, que son representantes de las entidades estatales o de las entidades federativas, y por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se compone de 300 diputados uninominales y 200 plurinominales. Duran en su encargo 3 años. La de senadores se compone de 128 miembros, los cuales duran 6 años. El Poder Judicial se deposita, de acuerdo al artículo 94, de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, que ahora con la reforma judicial se llamarán Tribunales Colegiados de Apelación, ya no serán unitarios, sino estarán formados por 3 magistrados. La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surjan entre los órganos del poder público y los particulares, o entre los particulares entre sí. Se regula del artículo 94 al 107. Su función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surjan entre los órganos del poder público, entre el poder público y los particulares o entre los particulares. ¿Cuáles son las características del sistema presidencial? Maurice Diverset afirmó que el sistema presidencial se caracteriza por el principio de separación de poderes. Acuérdense que en su versión original es una rígida separación de poderes dentro de un sistema de checks and balances. Así pues, tenemos que la elección del presidente aquí es por sufragio universal, puede ser en forma directa, como en México, o indirectamente, como en Estados Unidos. El nombramiento y remoción de los secretarios del Estado son por parte del presidente y no son responsables políticamente ante el Parlamento. Joseph Lapalombra escribió que un sistema presidencial se caracteriza porque el presidente es el jefe de Estado y de gobierno, a la vez es independiente del Poder Legislativo y por tanto no depende ni mayor ni continuamente de este para su existencia o sobrevivencia. Los poderes legislativo y ejecutivo son independientes. El primero no está obligado a aprobar los proyectos de ley que provengan del ejecutivo, pero esto puede vetar proyectos de leyes del Congreso. El presidente tiene la facultad de realizar nombramientos. El ejecutivo puede apelar directamente al pueblo a través de plebiscito y referéndum. El legislativo no puede juzgar y remover al presidente. Este posee facultades para designar a los miembros del gabinete, es decir, a los secretarios de Estado, para sentar iniciativas de ley y para preparar el presupuesto. El pueblo elige al presidente y espera que sea su líder. Esto es muy importante dentro del sistema presidencial. El poder ejecutivo es unitario.
parlamentario. ¿Qué quiere decir? Está depositado en una persona, que es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente es electo por el pueblo y no por el poder legislativo, lo cual le da independencia frente a este. El presidente generalmente nombra y remueve libremente a los secretarios de Estado. Ni el presidente ni los secretarios de Estado son políticamente responsables ante el Congreso. Ni el presidente ni los secretarios de Estado, como regla general, pueden ser miembros del Congreso. El presidente puede estar afiliado a un partido político diferente al de la mayoría del Congreso. Y el presidente no puede disolver al Congreso, pero este no puede darle un voto de censura. ¿Cuáles son las características del sistema parlamentario? Los miembros del gabinete, es decir, del Poder Ejecutivo, son a la vez miembros del Parlamento, Poder Legislativo. En el sistema parlamentario hay una relación de confianza, una relación fiduciaria entre Ejecutivo y Legislativo. El gabinete está integrado por los dirigentes del partido mayoritario, por los jefes de los partidos que por coalición forman la mayoría parlamentaria. El poder ejecutivo es doble, existe un jefe de Estado que tiene principalmente funciones de representación y protocolo y un jefe de gobierno. Este último conduce la administración y el gobierno mismo. En el gabinete existe una persona que tiene supremacía, denominada primer ministro. El gabinete subsistirá siempre y cuando cuente con el apoyo de la mayoría parlamentaria. La administración pública está encomendada al gabinete, pero este se encuentra sometida a la constante supervisión del Parlamento. Existe un Parlamento y un gobierno, y entre ellos hay un control mutuo. El Parlamento puede exigir responsabilidad política al gobierno, ya sea a uno de sus miembros o al gabinete como unidad. Entonces, vemos también que dentro del sistema presidencial existe un perfecto equilibrio de poderes, como ya dijimos, dentro de un sistema de checks and balances o frenos y contrapesos. Si la balanza se inclina hacia el Ejecutivo haciéndose predominante, a este se tendrá un presidencialismo, que puede ser, de acuerdo a la clasificación del doctor Carpizo, puro, atenuado o aminorado. Ahora, dependiendo hacia dónde o hacia qué poder se incline la balanza o cuál sea el más importante, será el tipo de gobierno que tenemos. Si el más importante es el legislativo, al designar al ejecutivo y a los demás, cuando la balanza se inclina notablemente hacia el propio legislativo, estaremos en presencia de un gobierno de asamblea. Si se inclina hacia el judicial, será un gobierno de los jueces. Puede suceder que se presente un ejecutivo colegiado en una forma intermedia entre parlamentarismo y sistema presidencial. Se estará entonces en presencia de un gobierno directorial, como es el caso de Suiza. Este cuadro nos da una, podríamos decir, comparación entre el sistema presidencial y el parlamentario. En el presidencial hay un ejecutivo unitario. Es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. En el parlamentario es dualista. Uno es el jefe de Estado, por ejemplo, la reina, y otro el jefe de gobierno, el primer ministro. Hay una separación absoluta de poderes en el presidencial. En el parlamentario hay una relación fiduciaria de confianza entre ejecutivo y legislativo. En el presidencial, el presidente nombra y remueve a los secretarios de Estado. En el parlamentario existe una persona que tiene supremacía en el gobierno, se llama el primer ministro. En el sistema parlamentario hay una moción de censura y cuestión de confianza, en el presidencial no. En el parlamentario, el jefe de Estado puede disolver al Parlamento y el pueblo decidir por medio de plebiscito quién tiene la razón, si el gobierno o el Parlamento. En el sistema presidencial no es así. Características del sistema parlamentario. En el sistema parlamentario hay una colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo es dual. Como decíamos, hay dos órganos diferentes en funciones, el jefe de Estado, que podría ser la reina de Inglaterra, y el jefe de gobierno, su primer ministro. En el régimen parlamentario, el gobierno democrático va a surgir, es un régimen democrático que surge en Inglaterra en el siglo XVII. En esta forma de gobierno, el primer ministro es quien ejerce el gobierno. El poder legislativo es más importante que el ejecutivo.
Los diputados pueden quitar y poner a los ministros del gobierno. El Consejo de Gobierno está compuesto por el primer ministro y su gabinete en un sistema parlamentario. ¿Cuáles son ahora las características del sistema semipresidencial o semipresidencialista? Aquí hay un primer ministro, que es el jefe de gobierno, y un presidente, que es el jefe de Estado, como en Francia. Pero el poder ejecutivo, vamos a ver que es compartido entre presidente y vicepresidente. A diferencia de los sistemas parlamentarios, el presidente posee algunos poderes ejecutivos muy importantes y se encarga de algunas áreas de gobierno. Lo vemos en Francia, que puede convocar a plebiscito. A menudo el presidente se elige de manera separada de la rama legislativa. Podríamos decir que el sistema semipresidencial es intermedio entre un sistema parlamentario y otro presidencial. El ejemplo clásico es Francia. Ahora veamos los organismos constitucionales autónomos. Esto está muy de boga. En los últimos años ha crecido el número de importancia tanto de órganos descentralizados como de autónomos. Su creación se establece por diferentes niveles normativos, a saber, desde la Constitución, una ley o un decreto. Tienen variadas formas y denominaciones. Los órganos constitucionales autónomos son creados inmediata y fundamentalmente la Constitución. No se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. Ejemplo de ellos, vemos, por ejemplo, a las universidades, artículo 3 de nuestra Constitución, a partir de la reforma de los años 80, el Banco de México, artículo 28, por la reforma de 93, el INE, antiguamente IFE, Instituto Nacional Electoral, artículo 41, reformas de agosto de 96, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por reformas de 1999, los tribunales agrarios, artículo 27, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está en el 102, los tribunales agrarios en el 27 constitucional, y la reforma es de 6 de enero de 1992. También existen, pues, como organismos constitucionales autónomos, podríamos decir los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a nuestro artículo 2, las universidades e instituciones de educación superior que las leyes, los decretos les otorguen este carácter, artículo 3, fracción 7, los tribunales agrarios, artículo 27, fracción 19, los tribunales de lo contencioso administrativo. Aquí vemos, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, artículo 73, fracción 29H. La entidad de fiscalización superior de la Federación, que se llama Auditoría Superior de la Federación, artículo 74, fracción 2. Las autoridades estatales encargadas de organizar y resolver controversias en las elecciones, que son los institutos y los tribunales electorales. A nivel estatal serían el 116 constitucional y a nivel de la Ciudad de México el 122. Y bueno, vemos nosotros del Tribunal Electoral, habla el artículo 99. Los tribunales locales de lo contencioso administrativo, artículo 116, fracción 5. Antiguamente el Estatuto de Gobierno y actualmente la Constitución de la Ciudad de México reconoce la autonomía de entidades como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órganos político-administrativos conocidos como las alcaldías políticas, y también vemos pues nuestro instituto y nuestros tribunales electorales de la Ciudad de México. Aquí vemos pues que son el Coneval, el INAI, el INEGI, el Banco de México, el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el INE y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Serían los principales ejemplos. Ahora veamos los organismos o las organizaciones no gubernamentales. ONG. Este término emergió de la cooperación para el desarrollo entre Europa Occidental y los países del tercer mundo en las últimas décadas. Se refiere a un tipo institucional específico que merece ser distinguido y analizado por sí mismo.
Comúnmente, estas instituciones se ubican frente a la realidad desde tres perspectivas básicas. Un grupo de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, las ONGD, establece sus prioridades de acción en función de una población determinada, ya sea en términos geográficos, por ejemplo, los campesinos de la selva de Chiapas en México, ya en forma un poco más general, la mujer de sectores populares urbanos. Un sector más reducido de instituciones se autodefine para su especialización en un problema específico, ejemplo, la educación, la comunicación, la cultura popular, etc. Y en tercer término tenemos un tercer grupo que se ubican aquí algunas instituciones de investigación social que abordan desde ese ángulo un conjunto amplio de problemáticas o instituciones hacia cierto punto grandes que desarrollan programas de distintos lugares y o abordan a través de ellos varios problemas simultáneamente. Por ejemplo, la misma institución puede poseer un programa de salud campesina y uno de apoyo a talleres productivos. Vamos a ver los tribunales constitucionales y su autonomía. La función de un tribunal constitucional es hacer que se cumpla con la norma máxima de una organización política, mediante la protección de los derechos a personas y la garantía de que los poderes constituidos se ejercerán dentro de las competencias establecidas. Con esto, este órgano jurisdiccional se equilibra la división de poderes y preservan los principios básicos del Estado de Derecho. El Tribunal Electoral, por ejemplo, a partir de 1996, integra el Poder Judicial de la Federación y es un organismo autónomo. Resuelve sobre las impugnaciones que se presentan de las elecciones de diputados y senadores, del presidente, etcétera, y de resoluciones de autoridades electorales que violen normas legales o constitucionales. El apartado A del artículo 41 constitucional y el artículo 99 constitucional regulan al Tribunal Electoral.